Él se veía a sí mismo como un salvador, alguien que podía proporcionarle todo lo que ella necesitaba: dinero, seguridad, incluso amor, o al menos eso se convenció a sí mismo. Ella pensaba que el dinero era su principal objetivo en la vida. No hay respuestas fáciles en esta historia, pero sí hay amor, dinero y muerte. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Georgina Simons nació y creció en Newport, una animada ciudad galesa donde se desarrolló rodeada del bullicio cotidiano y de las risas de sus 3 hermanos. En un hogar lleno de personalidades ruidosas, aprendió desde temprano a ser firme y decidida, cualidades que pronto florecieron en una confianza inquebrantable. Su familia no tenía muchos recursos, por lo que Georgina creció entendiendo que, si quería algo, tendría que trabajar para conseguirlo. Dejó la escuela a los 16 años, eligiendo la perspectiva inmediata de un empleo en lugar de la incertidumbre de los estudios académicos. Su primer trabajo, un puesto en un centro de llamadas, le permitió ganar su propio dinero, aunque pronto se dio cuenta de que estaba muy lejos de la vida que había imaginado. Junto a ese empleo, Georgina se inscribió en cursos de cosmetología, fascinada por el mundo de la belleza y la transformación. Poco después, Georgina conoció a Derek, un hombre tranquilo y estable, apenas 6 años mayor que ella, cuya naturaleza firme le ofrecía una visión de seguridad. Su relación creció rápidamente y al cabo de un año, con tan solo 18 años, dio a luz a su hija, Emily. La maternidad llegó como una ráfaga de viento, dejándola eufórica, pero también abrumada por las responsabilidades y sacrificios que exigía. Adaptándose a la vida como una madre joven, Georgina se mudó a la casa de la madre de Derek. Aunque agradecida por tener un techo sobre sus cabezas, se sentía asfixiada en aquella vivienda modesta y envejecida, con sus paredes permanentemente húmedas y sus pisos que crujían al andar. Su trabajo en el centro de llamadas apenas les alcanzaba para subsistir, pero cada mañana se despertaba con la punzante sensación de que estaba destinada a algo más. Mientras Derek parecía conforme con su pequeño y predecible mundo, la insatisfacción de Georgina crecía, y junto con ella, sus sueños de una vida llena de lujo y emoción. Derek, hogareño y amante de la estabilidad, tenía poco interés en la extravagancia o en la aventura que tanto atraía a Georgina. Donde él encontraba paz en la rutina, ella se sentía prisionera, anhelando libertad y abundancia. Expresaba sus frustraciones con frecuencia, hablando de lo duro que trabajaban tan solo para llegar a fin de mes. Sabía que Derek la amaba, pero su falta de ambición desgastaba su espíritu, empujándola a considerar caminos que nunca había imaginado. Su deseo de escapar de su vida ordinaria se convirtió en su motivación. Comenzó a volcar su energía en su apariencia, casi como si reinventarse pudiera crear un puente hacia una nueva vida. Georgina pronto emprendió una transformación completa, moldeándose a la imagen de las mujeres glamurosas que admiraba desde lejos. Pasaba horas perfeccionando su maquillaje, peinando su cabello y refinando su vestuario, seleccionando prendas que resaltaban sus rasgos de manera que exigían atención. No mucho después, se sometió a 2 aumentos de senos, a una liposucción y experimentó con retoques estéticos que aumentaban su atractivo. Estos cambios abrieron puertas hacia un mundo que antes le parecía distante e inalcanzable. Georgina descubrió el burlesque y la danza exótica, tomando clases que la ayudaron a aceptar su cuerpo con confianza. Pronto comenzó a presentarse en clubes privados de baile, donde cada uno de sus movimientos estaba cuidadosamente diseñado para cautivar a su audiencia. Allí ganaba en una sola noche lo que en el centro de llamadas le hubiera tomado una semana, y con cada pago su hambre por una vida de riqueza y libertad se intensificaba. Con su recién adquirida independencia financiera, Georgina logró mudarse junto a Derek y su hija a un apartamento propio, dejando atrás la casa de su suegra. Por primera vez, sintió una chispa de autonomía,
un pequeño sabor de la vida que deseaba. Pero no era suficiente. El apartamento, aunque era una mejora, se sentía tan solo como otro peldaño en el camino hacia algo mayor. Sus ambiciones continuaron creciendo, alimentadas por el lujo que ahora se encontraba tentadoramente cerca. Cuando sus ingresos del club comenzaron a estabilizarse, Georgina empezó a contemplar el siguiente paso: trabajar como acompañante de alto nivel. Lo racionalizaba como una manera de asegurar un mejor futuro para Emily, priorizando su deseo de libertad financiera por encima de cualquier vacilación. En secreto, se registró en una aplicación bajo el alias de Hannah James, presentándose como una mujer segura de sí misma y seductora, con habilidades específicas, que ofrecía servicios exclusivos a clientes adinerados. Sabía que su aspecto y su encanto atraerían atención, y no se equivocaba. Su perfil ganó popularidad, y su bandeja de entrada se llenó de consultas de hombres intrigados por el atractivo que proyectaba. La aplicación se convirtió rápidamente en su puerta de entrada a un mundo completamente diferente, uno que le prometía el estilo de vida que anhelaba. Derek estaba al tanto de la decisión de Georgina, pero se sentía dividido. Aunque la amaba profundamente, los riesgos y las cuestiones morales que rodeaban su trabajo pesaban sobre él. Sin embargo, su deseo de mantenerla en su vida y su miedo a perderla en ese nuevo camino lo llevaron a un compromiso reticente. Acordaron mantener una relación abierta, con límites estrictos que mantenían sus actividades ocultas a sus familias y amigos. Este acuerdo creó un velo de secreto que protegía sus vidas del escrutinio, y Georgina se deslizó sin dificultad en su doble vida. Su nueva identidad como Hannah James se volvió rápidamente popular. Sabía cómo moldear su presencia para atraer a hombres como Peter Morgan, hombres que buscaban escape, aventura y la emoción de estar con una mujer capaz de cumplir sus fantasías. Peter Morgan, un hombre que pasó la mayor parte de su vida en relativa comodidad y control. Nacido en 1962 en una extensa granja de 300 acres cerca de Newport, Peter no era ajeno a la riqueza ni a la influencia. Desde joven, entendió que su camino en la vida ya había sido trazado por generaciones anteriores. Trabajaría la tierra, administraría la granja familiar y viviría una vida estable y predecible, muy parecida a la de sus padres antes que él. Una crisis de la mediana edad comenzó a tomar forma, infiltrándose en sus pensamientos y empujándolo a vivir de manera diferente. Ya no contento con la vida sencilla y estructurada que antes valoraba, Peter sintió un impulso de experimentar la vida de formas extravagantes, emocionantes e incluso imprudentes. Lo que comenzó como pequeñas indulgencias pronto se convirtió en algo mucho más absorbente. Peter compró autos de lujo, un Ferrari, un Lamborghini, y adquirió una enorme mansión, llenándola de símbolos de exceso, desde un tanque militar restaurado hasta un helicóptero privado. Pero estas señales externas de su riqueza e influencia solo insinuaban cambios más profundos que se gestaban en su interior, cambios que alterarían su vida en direcciones inimaginables. Fue en un viaje de negocios a Ámsterdam, donde Peter probó por primera vez una vida completamente separada de sus raíces rurales. En un club privado, bajo una neblina de música y un ambiente tenuemente iluminado, cruzó un límite personal al pagarle a una artista por servicios que despertaron en él un deseo insaciable de experiencias más allá de su matrimonio y vida familiar. Ese acto singular de infidelidad fue solo el comienzo de un patrón que pronto lo consumiría. A partir de entonces, Peter equilibró una doble vida. Mantenía la apariencia de un esposo y padre devoto, mientras se entregaba en secreto a placeres prohibidos que se volvían más elaborados y frecuentes con cada mes que pasaba. La vida de Peter dio otro giro en 2011, cuando un amigo le presentó una aplicación que conectaba a clientes con acompañantes de élite. Para Peter, esto fue una invitación a un mundo donde las fantasías podían hacerse realidad con solo deslizar un dedo. Obsesionado, se lanzó de lleno a este mundo digital, recorriendo perfiles y organizando encuentros clandestinos por todo el país, desde Newport hasta Cardiff. Cada encuentro era único, y él tenía una regla: nunca ver a la misma mujer dos veces.
Esto le aseguraba que podía mantener sus escapadas puramente físicas, desprovistas de emoción y fáciles de ocultar a su familia. Su esposa, Helen, permanecía completamente ajena, absorbida en su propio mundo de responsabilidades y obligaciones. La habilidad de Peter para el engaño estaba muy perfeccionada. Cada viaje de negocios era simplemente otro disfraz para su doble vida. Luego llegó el año 2012, y con él, el 50º cumpleaños de Peter, un hito que pareció impulsarlo hacia deseos aún más peligrosos. En mayo de 2012, Peter Morgan, un rico empresario que luchaba con el vacío de su mediana edad, se encontró con el perfil de Georgina Simons. Quedó instantáneamente cautivado por su imagen, y algo en sus ojos parecía reflejar sus propios deseos no expresados. Organizó un encuentro, y en su primera cita cenaron juntos, manteniendo una conversación casual que parecía acercarlos más con cada minuto que pasaba. Peter estaba fascinado no solo por la belleza de Georgina, sino también por su ingenio, su seguridad en sí misma y el aire de misterio que la envolvía. Ella capturaba su atención de una manera en que pocas lo habían hecho, y él se descubrió dispuesto a pagar cualquier precio por su compañía. Esa noche, su interacción comenzó de manera sencilla. Él le pagó una suma modesta por un beso, pero para la mañana, la transacción había evolucionado en algo mucho más significativo. Para Peter, esto no era solo otro encuentro, era el comienzo de una obsesión. Georgina, sin embargo, lo abordaba puramente como un negocio, otra oportunidad de acercarse un poco más a la lujosa vida que deseaba. Para Peter, este no era simplemente otro encuentro, se sentía como un renacer de su juventud, una oportunidad para reavivar el espíritu que temía se desvanecía con la edad. Lo que comenzó como citas ocasionales e impersonales evolucionó rápidamente. Sus encuentros pasaron de una vez al mes a una vez por semana, y Peter, rico y acostumbrado a obtener lo que quería, no vacilaba ante los costos cada vez mayores. Se hizo evidente que no estaba pagando únicamente por su tiempo, estaba pagando por mantenerla cerca, por experimentar la intimidad y la emoción que encontraba tan raras en su vida. A medida que su tiempo juntos aumentaba, también lo hacían los afectos de Peter. Comenzó a sentir que su atracción por ella se había convertido en algo más que físico. Pronto, sus citas se extendieron más allá de las habituales habitaciones de hotel hacia el mundo exterior. Peter quería compartir experiencias con ella, escapar de los límites de sus encuentros clandestinos. Cenaban en restaurantes de lujo, asistían a proyecciones de películas nocturnas y pasaban largas veladas riendo entre copas de vino. Georgina se convirtió en el centro de sus fantasías, y Peter empezó a verla como algo más que una acompañante. Era una compañera, alguien que llenaba un vacío profundo en su vida. Los sentimientos de Peter por Georgina florecieron hasta rozar la obsesión. Los límites entre su relación transaccional y su apego emocional se difuminaron, especialmente cuando empezó a colmarla de regalos destinados a demostrar su afecto. Le compró ropa de diseñador, joyas lujosas y zapatos extravagantes, cada obsequio un intento de atarla más a él. Incluso llegó a regalarle un Ferrari rojo, símbolo de la vida glamurosa y acelerada que quería que disfrutara a su lado. Durante un fin de semana en que su familia estaba ausente, le pagó la asombrosa suma de $10,000 solo para que pasara el fin de semana con él en su propia casa. Un riesgo audaz que subrayaba lo mucho que se había involucrado. En su mente, esos regalos eran actos de devoción, expresiones de su deseo por su compañía y de su anhelo de integrarla en su mundo. Helen, su esposa, permanecía ajena al drama que se desarrollaba en su propio hogar. Para Peter, la ausencia de Helen durante esos fines de semana era liberadora, como si se le hubiera quitado un peso de encima, permitiéndole entregarse a la fantasía de que Georgina algún día podría reemplazar por completo a su esposa. Pero para Georgina, su aventura era un negocio, y nada más. Aceptaba sus regalos con gracia, pero no sentía ninguna conexión más profunda con él. Su atención se mantenía firmemente en la estabilidad financiera que él le proporcionaba, un acuerdo que calculaba para beneficiar a ella y a su hija. Más allá de eso,
no albergaba ningún interés en el creciente afecto de Peter ni en sus intentos de acercarla. Para ella, él no era más que un hombre rico, dispuesto a pagar por su tiempo, y continuaba viendo a otros clientes sin ningún remordimiento. Incluso su novio, Derek, seguía siendo una presencia en su vida, una sombra constante que Peter ni veía ni reconocía. A pesar de su falta de apego emocional, los celos de Peter se encendían cada vez que pensaba en los otros clientes de Georgina. La idea de que estuviera con alguien más le resultaba intolerable. Así que ideó una solución: exclusividad. Le ofreció un pago mensual exorbitante de $133,000, una suma tan considerable que Georgina podría cubrir cómodamente todos sus gastos, permitiéndole rechazar a otros clientes y dedicarse únicamente a él. Ella aceptó, sabiendo que ganaría más con ese arreglo que lidiando con múltiples clientes. La seguridad financiera apelaba a su pragmatismo, y aceptó su oferta, marcando el inicio de un acuerdo que entrelazaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos había previsto. Con la exclusividad llegó un cambio en su dinámica. Para garantizar privacidad y control, Peter la trasladó a un pequeño bungalow en su finca, supuestamente por su seguridad y la de su hija, aunque en realidad se trataba tanto de mantenerla aislada. La casa principal, una mansión grande pero envejecida, estaba prohibida, ya que Peter insistía en que era inhabitable. Su novio, Derek, tenía estrictamente prohibido poner un pie en la finca, una regla que Peter imponía para mantener su control sobre la vida de Georgina. En su mente, estaba creando un cuento de hadas para ella, uno donde ella era la princesa y él, el benefactor benevolente. Transformó el bungalow en un refugio lujoso, equipado con todo lo que ella pudiera necesitar. Pero mientras Peter lo concebía como un paraíso, para Georgina comenzó a sentirse más como una jaula dorada, una vida controlada y vigilada por un hombre que confundía su riqueza con propiedad. Durante 3 años, Peter llenó su mundo de comodidades opulentas, llevándola de viaje a Londres, Ciudad del Cabo y por toda Europa. Satisfacía cada uno de sus caprichos, financiaba tratamientos estéticos y derrochaba en vacaciones extravagantes, diseñadas para deslumbrarla. Pasaban sus días conduciendo vehículos todoterreno, caminando por senderos cuidados y viendo películas en un cine privado que él había dispuesto para su entretenimiento. Incluso planeaba actividades familiares para ellos, a pesar de la ausencia de verdaderos lazos familiares. En su mente, ella ya no era una acompañante, sino una pieza fija en su vida, alguien a quien trataba casi como a una segunda esposa. Pero la visión de Peter de una vida idílica no podía ocultar la tensión que crecía bajo la superficie. Georgina, aunque disfrutaba de los lujos, se sentía cada vez más confinada. Fingía, manteniendo su papel y ofreciéndole a Peter la ilusión de una relación, pero sus pensamientos permanecían distantes. Nunca se permitió corresponder a sus sentimientos, entendiendo que su rol era proporcionar una fantasía, no una realidad. Los grandes gestos de Peter y su atención constante no habían logrado atravesar sus defensas emocionales. Para ella, este arreglo era temporal, un medio para alcanzar la libertad financiera, pero nunca lo consideró permanente. Mientras tanto, su novio, Derek, luchaba con la nueva distancia que se había infiltrado en su relación. Notaba su creciente desapego, la forma en que sus prioridades habían cambiado. Cuanto más tiempo pasaba ella con Peter, menos tiempo compartía con Derek, y eso destrozaba su autoestima. Derek, que alguna vez se había sentido satisfecho con su vida juntos, ahora se sentía inadecuado, como si fuera simplemente un sustituto. No podía competir con la riqueza de Peter ni con el estilo de vida que ella disfrutaba ahora. Desesperado por cerrar la brecha, Derek inició una transformación propia, decidido a reavivar la chispa que alguna vez compartieron. Comenzó a entrenar, persiguiendo obsesivamente un ideal físico que pensaba la haría verlo más atractivo. Compró ropa de diseñador que apenas podía pagar, blanqueó sus dientes y adoptó una apariencia pulida y sofisticada, con la esperanza de recuperar su atención. Sin embargo, sus esfuerzos se sentían inútiles. Podía percibir que el interés de Georgina en él había disminuido,
eclipsado por el atractivo de la vida que Peter le ofrecía. La relación que él valoraba ahora parecía escapársele de las manos, dejándolo perdido y traicionado. La dura realidad era que ninguna cantidad de automejora podía igualar el lujo y la seguridad que Peter le ofrecía a ella. Derek era un hombre arraigado en el amor y la lealtad, pero esas cualidades resultaban insuficientes frente a su creciente materialismo. Con el paso de los meses, la tensión entre ellos se volvió casi insoportable. Derek se encontraba cuestionando la vida que habían compartido, preguntándose si todo había sido una ilusión. Para Georgina, la vida antes poco destacable que había llevado con él parecía un recuerdo distante, un capítulo al que no sentía obligación de regresar. La lujosa finca, los regalos, el estilo de vida exclusivo, todo servía para separarla aún más del hombre que alguna vez había sido su ancla. Y para Derek, la dolorosa verdad se hacía más clara con cada día que pasaba. La había perdido a un mundo que jamás podría alcanzar. Un mundo construido por un hombre cuya riqueza y control habían borrado lentamente la conexión que alguna vez compartieron. Sin embargo, bajo la ilusión de felicidad y riqueza, las grietas en la relación de Peter y Georgina se hacían más profundas. Su existencia de cuento de hadas era precaria, construida sobre la obsesiva necesidad de control de Peter y la calculada indiferencia de Georgina. La finca aislada, concebida como un santuario, se había convertido en un teatro de tensiones silenciosas y verdades no dichas. Para Peter, cada sonrisa que ella le daba, cada caricia que permitía, reforzaba su fantasía. Pero para Georgina, cada interacción le recordaba el costo de su libertad y el precio que había pagado por escapar de una vida, solo para encontrarse atrapada en otra. Helen Morgan siempre había sabido que su esposo, Peter, llevaba una vida compleja y a veces secreta, pero con los años había aprendido a ignorar las señales de alarma que aparecían ocasionalmente. Viajes de negocios repentinos, ausencias inexplicables y una distancia emocional que se asentaba entre ellos como una tormenta silenciosa. Durante mucho tiempo, se convenció de que esas sospechas eran simplemente parte de los sacrificios que hacían por el estilo de vida que ambos disfrutaban. Sin embargo, todo cambió una tarde cuando Helen encontró un recibo incriminatorio, escondido entre las pertenencias de Peter, un recibo de un extravagante ramo de flores, dirigido a una mujer de la que nunca había oído hablar. Para Helen, esa era la prueba que había estado buscando y temiendo al mismo tiempo. Ahora sabía que la traición de su esposo no era una sospecha, sino una realidad. El descubrimiento fue un golpe profundo, pero Helen tomó una decisión calculada. No confrontó a Peter de inmediato. En cambio, se distanció, construyendo un muro invisible entre ellos y concentrándose en las comodidades familiares de su rutina diaria. Se volvió más fría, reservando su calidez y energía para sus hijos y las pocas actividades que le brindaban consuelo. Se volcó en eventos de caridad, reuniones sociales y sus rituales matutinos, llenando sus días con un horario estructurado y cuidadosamente mantenido. Fue una resignación silenciosa, una elección de vivir vidas paralelas en lugar de destrozar a su familia. Para cualquiera desde afuera, parecía que Helen estaba en paz con el acuerdo, pero solo ella conocía el verdadero precio que estaba pagando su corazón. Mientras tanto, Georgina, con sus dos mundos en competencia, había comenzado a referirse a sus dos parejas de una manera que delataba su propia indiferencia. Empezó a llamar a Peter Rich Pete, Pedro Rico, y a su novio de toda la vida simplemente Poor Pete, Pedro Pobre. La distinción resultaba humillante para su novio, quien ya luchaba con sentimientos de insuficiencia. Se había volcado al automejoramiento, pero nada de lo que hacía podía igualar el atractivo de la riqueza y la influencia de Peter. Cada vez que Georgina usaba esos apodos con frivolidad, profundizaba su sensación de fracaso, recordándole constantemente que, a sus ojos, nunca estaría a la altura. Dentro de las opulentas paredes de la finca de Peter, la vida continuaba en una burbuja surrealista de riqueza y indulgencia, completamente aislada de la realidad. Peter financiaba cada necesidad de Georgina,
pagándole honorarios exorbitantes que le permitían mantener su estilo de vida lujoso. Ya no se veía a sí misma como una madre soltera luchando, sino como alguien capaz de costear los lujos que siempre había soñado, aunque vinieran con un costo para su alma. Para mantener las cosas interesantes, Georgina comenzó a invitar a otras mujeres a sus encuentros. Se había convertido en una experta en mantener entretenido a Peter, sabiendo que su riqueza dependía de su satisfacción. Era hábil para leer sus deseos, eligiendo mujeres que intensificaran su excitación mientras ella permanecía en el centro de su atención. Una noche, mientras su esposa y sus hijos estaban ausentes, Peter invitó a Georgina y a una de sus amigas acompañantes a su hogar familiar. Pasaron la noche en el dormitorio matrimonial, donde Peter, atrapado en la fantasía, pidió a una de las mujeres que se pusiera el vestido de Helen, pretendiendo por un breve y retorcido momento que su esposa formaba parte del encuentro. La idea de que Helen se uniera a esta parte secreta de su vida lo excitaba, un placer retorcido que sabía que nunca podría ocurrir en la vida real. Lo que Peter no sabía era que Georgina estaba grabando en secreto toda la noche. Filmó todo, desde su amiga, cambiándose con el vestido de Helen, hasta los acontecimientos que se desarrollaron en el dormitorio. Este material más tarde serviría como arma, una pieza peligrosa de influencia que Georgina guardaba, consciente de sus posibles consecuencias. Por el momento, era simplemente un seguro, una salvaguarda por si alguna vez necesitaba protegerse. A medida que continuaba su aventura, la vida de Peter comenzó a desmoronarse. Su obsesión con Georgina tensaba todos los aspectos de su vida personal y las repercusiones se extendían rápidamente. Derek, su novio, había llegado a su límite. Su amor por Georgina alguna vez le había dado fuerza, pero ahora, sintiéndose reemplazado y completamente destrozado, tomó la difícil decisión de dejarla. Esta decisión marcó la primera gran grieta en el mundo de Georgina. Aunque al principio se mostró indiferente, la ausencia de Derek dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Él había sido su ancla, la parte constante de su vida, fuera de su arreglo con Peter. Sin él, su mundo comenzó a sentirse más vacío, incluso con toda su opulencia. No pasó mucho tiempo antes de que Helen descubriera la verdad por sí misma. Accidentalmente encontró una serie de mensajes explícitos entre su esposo y Georgina, mensajes que destrozaron su poca resolución que le quedaba. Confrontada con pruebas innegables de la infidelidad de Peter, Helen finalmente llegó a su punto de quiebre. Esta vez no permanecería en silencio. Confrontó a Peter, escuchando mientras él tartamudeaba excusas y disculpas a medias, pero su decisión estaba tomada. Helen solicitó el divorcio, exigiendo una porción sustancial de sus bienes, decidida a dejarle lo menos posible por el daño que había causado. Para Georgina, la vida dio un giro rápido y trágico. En el transcurso de unos meses, 2 eventos devastadores la sacudieron hasta lo más profundo de su ser. La primera tragedia ocurrió a mediados de 2015, cuando su padre se quitó la vida. La noticia la golpeó como una ola, arrastrándola a profundidades de dolor que nunca había conocido. Se dio cuenta, tras su fallecimiento, de cuánto se había desconectado de las personas que más le importaban, sus lazos familiares cortados por la vida que había elegido. Antes de que pudiera siquiera comenzar a procesar esta pérdida, fue golpeada por una segunda tragedia. Su exnovio, Derek, quien había luchado con la depresión tras su ruptura, se quitó la vida. Fue encontrado solo en un área boscosa, dejando solo el fantasma de una vida compartida con Georgina y su hija. La noticia la devastó, dejándola a enfrentar las consecuencias de sus decisiones de la manera más dolorosa. Con estas pérdidas, Georgina cayó en una profunda oscuridad. Antes una mujer segura y ambiciosa, se convirtió en una sombra de sí misma, plagada de dolor y remordimiento. El alcohol y las drogas se convirtieron en su refugio, adormeciendo el dolor implacable que la perseguía. Su vida descendió en un ciclo sombrío de autodestrucción, su estilo de vida lujoso ahora eclipsado por una desesperación generalizada que el dinero no podía aliviar. Su relación con Peter también se deterioró. El encanto de la riqueza, antes suficiente para mantenerla atada a él, perdió su atractivo.
comenzó a alejarse, rechazando sus intentos de mantenerla cerca. Peter, sintiendo el cambio en su comportamiento, se volvió desesperado por recuperar su atención, pero ya era demasiado tarde. La persona que Georgina había sido alguna vez había desaparecido, reemplazada por alguien que apenas se aferraba a la vida. Las paredes del castillo, que antes se sentían grandiosas e invencibles, se volvieron sofocantes, atrapándola en recuerdos de los que anhelaba escapar. En sus intentos por salvar la relación, Peter solo la alejaba más. Su riqueza y regalos ahora eran símbolos huecos de una vida que ella ya no deseaba. Para Peter, la partida de Helen y el retraimiento emocional de Georgina marcaron la caída de la vida cuidadosamente curada que había intentado controlar con tanto esfuerzo. Quedó con una existencia vacía, observando cómo todo lo que alguna vez valoró se le escapaba de las manos. Mientras tanto, Georgina, perdida en una niebla de culpa y remordimiento, sabía que sus decisiones habían tenido un costo inimaginable, dejándola sola con recuerdos que la perseguían a cada momento. En lo más profundo, Georgina albergaba un resentimiento creciente hacia Peter. Aunque rara vez lo admitía, incluso para sí misma, lo culpaba por la trágica muerte de Derek. Lo veía como el catalizador que había trastocado su vida, quien la había conducido por un camino que nunca eligió por completo. Para escapar del control implacable de Peter, Georgina comenzó a buscar consuelo en la compañía de un amigo de toda la vida, alguien a quien conocía desde hace años y en quien confiaba. A diferencia de su relación con Peter, su conexión con este hombre era de cuidado genuino y respeto mutuo. Con él, se sentía libre de las expectativas y presiones que ahora definían su vida con Peter. En su presencia, redescubrió partes de sí misma que se habían perdido entre los artificios de la riqueza y el coste del estilo de vida implacable que Peter le había introducido. Esta nueva relación creció, ofreciendo a Georgina una manera de recuperar su sentido de identidad. Sin embargo, Peter se había vuelto posesivo, incapaz de tolerar la idea de que Georgina buscara compañía en otro lugar. En su mente, había invertido demasiado en ella, su tiempo, su riqueza y su afecto, y se sentía con derecho a tener control exclusivo sobre su vida. Se veía a sí mismo no solo como su benefactor, sino también como la persona que proveía para ella y su hija. Creía que su poder financiero sobre Georgina le otorgaba el derecho de dictar los términos de su existencia. Se aseguró de que ella comprendiera esto, recordándole constantemente los innumerables gastos que había cubierto, cada recordatorio cargado de sutiles amenazas de retirar su apoyo. Pero Georgina había llegado a un punto en el que el control de Peter ya no la intimidaba. Se volvió desafiante, negándose a someterse a sus demandas, y su relación se convirtió en un tenso y volátil enfrentamiento. En eventos sociales, Georgina lo insultaba abiertamente, sus palabras afiladas resonando en las reuniones, dejando a Peter humillado y furioso. Su personalidad fogosa, que alguna vez fue parte de lo que lo atrajo hacia ella, ahora se había vuelto contra él de maneras que no había anticipado. Ante sus amigos, él buscaba excusas para su comportamiento, atribuyéndolo a una rebelión inofensiva. Pero cada confrontación pública minaba su orgullo, revelando grietas en su mundo cuidadosamente construido. A medida que su desafío crecía, también lo hacían sus tendencias autodestructivas. Georgina recurría al alcohol y las drogas con frecuencia creciente, intentando adormecer el dolor y la decepción que se habían infiltrado en su vida. El hábito se convirtió en un apoyo, y pronto los rumores sobre su estilo de vida problemático llegaron a oídos de los servicios de protección infantil. Las autoridades, preocupadas por el bienestar de su hija, Emily, iniciaron una investigación para determinar si Georgina era apta para cuidar de ella. Para Georgina, esto fue un giro aterrador de los acontecimientos, que le trajo la amarga realización de hasta qué punto su vida había perdido el control. Al enterarse de la investigación, su primer pensamiento fue culpar a Peter, convencida de que él había alertado a los servicios sociales en un retorcido intento de controlarla aún más. A pesar de la falta de evidencia que lo vinculara con la investigación,
Estaba segura de que Peter estaba detrás de todo, y su mente comenzó a obsesionarse con esta creencia. La ira se transformó en furia, que finalmente estalló en una confrontación. Su enfrentamiento rápidamente se convirtió en el centro de un escándalo, con acusaciones volando por ambos lados. Para Peter, que prosperaba en el control, la creciente rebeldía y la ira de Georgina eran incomprensibles. Nunca había esperado que ella se volviera contra él de manera tan dramática. Decidido a reafirmar su dominio, Peter recurrió a medidas extremas. Comenzó a espiarla, incapaz de sacudirse la sensación de que la estaba perdiendo ante otra persona. Aprovechando su acceso a la finca, instaló discretamente dispositivos de escucha en el bungalow donde vivía Georgina. Estos dispositivos estaban equipados con tarjetas SIM, lo que le permitía llamar y escuchar en cualquier momento. A diario, Peter marcaba estos dispositivos, escuchando ansiosamente horas de conversaciones, esperando atraparla en alguna situación comprometedora o escuchar pruebas de su supuesta deslealtad. La escucha pronto se convirtió en una obsesión, y a veces llamaba a los dispositivos hasta 10 veces al día, incapaz de calmar la ansiedad que lo consumía. Durante más de 2 meses, las grabaciones no ofrecieron más que conversaciones mundanas, charlas triviales con amigos, momentos con su hija y algún que otro intercambio con un visitante. Pero el 10 de enero de 2016, las sospechas de Peter finalmente dieron resultado. Ese día, Georgina tenía a una amiga cercana en su casa, y la conversación se centró en Peter mismo. Cuando él llamó para escuchar, quedó sorprendido al oír a Georgina hablar abiertamente sobre él, desahogando sus frustraciones y revelando cuán infeliz se sentía. Admitió a su amiga que su vida con Peter se había vuelto insoportable, que se sentía atrapada por su apoyo financiero y acosada por su escrutinio constante. Incluso mencionó su creencia de que él estaba detrás de la investigación de los servicios infantiles, confirmando el peor temor de Peter, que Georgina lo veía no como un protector o benefactor, sino como un opresor. Aunque la investigación de los servicios infantiles había concluido sin hallazgos en su contra, Georgina guardó esta información para sí misma. Vio en la investigación una oportunidad para manipular aún más a Peter, dándose cuenta de que la mera amenaza de perder a su hija era suficiente para captar su atención y liberar su generosidad. Comenzó a exagerar sus temores, insinuando que la situación aún no se había resuelto, jugando con el sentido de culpa y responsabilidad de Peter para obtener más dinero. Para ella, esto era supervivencia. Para Peter, un control más estrecho. Pero los planes de Georgina no se detuvieron allí. Mientras Peter escuchaba, se horrorizó al oír cómo ella detallaba un plan más elaborado. Le contó a su amiga que tenía la intención de convencer a Peter de que le transfiriera la propiedad del bungalow, planeando usarlo como ventaja cuando eventualmente lo dejaría. Esto, sin embargo, era solo una parte de su complot. Confió que poseía un video comprometedores de una noche lejana, la grabación que había hecho de su encuentro íntimo con su amiga vestida con la ropa de Helen. Cuando Peter escuchó el plan de Georgina en su totalidad, un escalofrío lo recorrió al darse cuenta de lo profundamente que ella había planeado desmantelar su vida. Pero en su desesperación, Peter solo vio una opción. Necesitaba recuperar el control, sin importar el costo. La mañana del 11 de enero, Peter comenzó a trazar su venganza, elaborando meticulosamente un plan para impedir que Georgina ejecutara el suyo. Al día siguiente, sus intenciones se hicieron evidentes a través de su historial de búsquedas en línea, mientras investigaba las herramientas que podría necesitar para llevar a cabo su plan. Para el 12 de enero, Peter fue a una ferretería, llenando su carrito con cuerda, bridas de plástico, bolsas de plástico y guantes de goma. Cada artículo lo seleccionó con precisión metódica, su mente centrada únicamente en los pasos que tomaría para recuperar lo que sentía que había perdido. Una vez que regresó a la finca, no perdió tiempo. Se dirigió directamente al bungalow de Georgina, con el corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para confrontarla. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su retorcida relación, Peter incluso hizo una última oferta imprudente.
arrojó un fajo de dinero a sus pies, prometiéndole todo lo que ella había deseado: matrimonio, riqueza e incluso una póliza de seguro de vida que la nombraría beneficiaria. Le dijo que heredaría $1.000.000 si algo le sucedía. Pero el rostro de Georgina permaneció inmutable, frío e inflexible. Su rechazo lo atravesó, pero fue el odio en sus ojos lo que finalmente lo llevó al límite. Ella no lo veía como amante, ni siquiera como pareja. En su mente, él no era más que un tonto, un títere que ella había manipulado para su beneficio. Su rechazo estaba cargado de desprecio, y con cada palabra, su furia crecía. Tomando la cuerda que había traído, la colocó alrededor de su cuello, inicialmente con la intención de intimidarla, de hacerle entender la seriedad de sus acciones. Pero cuando ella se rió, burlándose y amenazando que él pagaría caro por cada daño que había sufrido, la contención de Peter desapareció. En un arrebato de ira ciega, apretó la cuerda, cerró los ojos y permitió que su enojo y frustración dictaran sus acciones. Solo cuando Georgina quedó inmóvil, se dio cuenta de lo que había hecho. Moviéndose de manera mecánica, Peter se puso los guantes de goma, le ató las muñecas y los tobillos con bridas y envolvió su cuerpo en plástico. Su mente zumbaba con un enfoque singular: ocultamiento. Transportándola a una antigua propiedad familiar, Peter escondió su cuerpo en un cobertizo, convencido de que nadie la encontraría allí. Sin embargo, en su prisa, pasó por alto detalles cruciales. Las cámaras de seguridad que él mismo había instalado en la finca captaron cada uno de sus movimientos, y el teléfono móvil de Georgina, que él había olvidado apagar, seguía transmitiendo su ubicación. Para la tarde, cuando Georgina no recogió a su hija, sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse. Su ausencia se notó rápidamente, y al anochecer, la policía inició una búsqueda. La investigación se aceleró rápidamente, convirtiendo a Peter en el principal sospechoso. Inicialmente, trató de mantener una fachada de calma, diciendo a los oficiales que la había visto alrededor del mediodía, pero que ella lo había descartado después. Sin embargo, la policía rastreó la señal del teléfono de Georgina hasta su propiedad, descubriendo la mentira. Cuando los detectives lo presionaron más, Peter intentó cambiar la historia, afirmando que había tomado el teléfono de Georgina solo para protegerla de sus propios hábitos cada vez más problemáticos. Después de horas de intenso interrogatorio, Peter finalmente se derrumbó, confesando la muerte de Georgina. Intentó presentarse como un hombre llevado al límite, impulsado por la desesperación y la traición. Afirmó que le había ofrecido todo en un intento por salvar su relación, solo para encontrarse con crueldad y engaño. Pero sus intentos de justificación cayeron en oídos poco comprensivos. La evidencia era abrumadora. Su confesión, las grabaciones de vigilancia y las herramientas que había comprado apuntaban todas a una intención premeditada. El juicio de Peter Morgan se convirtió rápidamente en un caso sensacional, atrayendo una gran atención pública. Los medios se adentraron en cada detalle sórdido, retratando a Peter como un hombre consumido por la obsesión, incapaz de dejar ir una relación que hacía mucho tiempo había muerto. A pesar de su confesión inicial, más tarde intentó argumentar por clemencia, citando problemas de salud mental y angustia emocional en un intento de reducir su cargo a homicidio involuntario. Su equipo de defensa alegó que había sido un hombre bajo una extrema tensión psicológica, incapaz de pensar con claridad frente a la supuesta traición de Georgina. Sin embargo, la fiscalía contraargumentó con la extensa planificación que había llevado a cabo, incluyendo las compras en la ferretería y sus movimientos calculados tras el crimen. La evidencia era irrefutable, y el tribunal no se dejó influenciar por sus súplicas. Al final, Peter Morgan fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional.